Amado hermano, amada hermana, hoy no vengo solo a hablarte a la mente, ni a tocar tus emociones. Vengo, en el nombre del Señor, a hablar directamente a tu espíritu. A ese lugar profundo donde sabes que necesitas más de Dios. A esa parte de ti que a veces llora en silencio preguntando, ¿Dios me escucha? ¿Estoy orando bien? ¿Qué está mal en mi vida de oración? Este mensaje no es solo una enseñanza. Es un llamado. Una advertencia. Una oportunidad sagrada de despertar. Porque estamos a punto de tocar un tema que muchos ignoran, pero que la Biblia trata con seriedad, la postura en la oración. Como nos presentamos delante de Dios habla más fuerte que nuestras propias palabras. Y hoy, el Espíritu Santo quiere llevarnos a un nivel más profundo de entendimiento y reverencia. La Escritura es clara, no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Él no es un amigo común, ni un terapeuta celestial. Es el Creador del cielo y de la tierra. Es el Dios 3 veces santo. Y cuando oramos, no estamos hablando al aire. Estamos entrando en audiencia directa con el Rey de Reyes. ¿Cómo te presentas ante Él? ¿Acaso lo haces con respeto, con temor reverente, con un corazón humilde? ¿O lo haces acostado en la cama, distraído, adormecido, repitiendo frases sin fuerza ni entrega? Tal vez sin darte cuenta, has caído en una costumbre peligrosa, orar sin reverencia, orar sin atención, orar sin postura. La oración es uno de los privilegios más grandes del cristiano. No es un derecho ganado. Es una gracia concedida. Pero con ese privilegio viene una gran responsabilidad, la de honrar el momento, la de reconocer con humildad a aquel con quien estamos hablando. No podemos tratar la oración como una actividad más. No es un trámite espiritual. Es un encuentro con lo sagrado. Por eso, cada vez que oras, estás diciendo con tu postura, esto importa. Tú importas. Yo me humillo ante ti, Señor. El Salmo 95, 6 lo dice claramente, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. La Escritura no nos deja espacio para la indiferencia. Nos llama a postrarnos, a inclinarnos, a adoptar una actitud externa que refleje una rendición interna. Cuando oras acostado, sin causa médica que lo justifique, ¿qué estás diciendo realmente? Estás diciendo que orar no requiere esfuerzo. Que el Creador puede esperar mientras tú mantienes tu comodidad. Pero esa actitud no proviene del Espíritu. Proviene de la carne. Y la carne siempre busca atajos, siempre prefiere lo fácil antes que lo santo. No estoy diciendo que Dios no escuche una oración hecha desde la cama. Él es compasivo, conoce nuestras limitaciones físicas. Pero lo que Él mira con lupa es el corazón. Y si tu cuerpo está cómodo, pero tu alma está dormida, entonces tu oración no está siendo viva ni eficaz. Está siendo ritual, automática, tibia. La reverencia no es solo arrodillarse. Es una actitud que dice, Señor, reconozco tu grandeza, reconozco mi pequeñez, y me postro aunque sea en el espíritu ante tu voluntad. Y cuando tu cuerpo acompaña esa actitud, la oración se vuelve más poderosa, más real, más honesta.
Uno de los momentos más sagrados y reveladores de toda la Escritura ocurre en Getsemaní. Allí vemos al mismo Hijo de Dios, en su hora más oscura, enfrentando el peso del pecado del mundo, sabiendo que la cruz estaba a punto de levantarse ante él. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Acaso se acostó a orar? ¿Acaso murmuró una frase rápida antes de dormirse? No. La Biblia dice que se apartó y se postró. Sí, Jesús se postró con el rostro en tierra. El que no conoció pecado, el que era uno con el Padre, se rindió completamente en oración. Y su clamor no fue superficial. Fue un grito del alma: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se hará mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. ¡Qué imagen tan poderosa! El Salvador del mundo no solo inclinó su cuerpo, sino que también dobló su voluntad. Se entregó por completo al plan eterno de Dios, aunque le costara sangre, dolor y muerte. Esa es la verdadera oración, no decirle a Dios lo que queremos, sino someternos a lo que Él desea hacer en nosotros y a través de nosotros. La oración no es una lista de deseos. No es un mecanismo de control espiritual. Es un acto de confianza. Es rendirse. Es declarar con cada fibra del ser: Señor, aunque no lo entienda, aunque duela, aunque no vea el resultado ahora, confío en ti. Me arrodillo no porque esté vencido, sino porque reconozco que tú eres mayor que yo. Y esa entrega, esa rendición profunda, se refleja en nuestra actitud y también en nuestro cuerpo. Entonces pregunto, ¿cómo estás orando tú? ¿Estás orando con reverencia, como Jesús en Getsemaní? ¿Estás dejando tu voluntad a los pies del Señor? ¿O simplemente estás repitiendo frases sin alma mientras tu mente divaga? ¿Te estás acostando para orar por costumbre, sin pensar, sin enfoque, sin pasión? Tal vez nadie más lo ve. Pero Dios lo ve. Él conoce tu postura, y más importante aún, conoce tu corazón. Y la Biblia nos advierte seriamente sobre una oración superficial. No es suficiente decir Señor, Señor, con los labios si el corazón está lejos. La verdadera oración nace del quebrantamiento, de la humildad, de la obediencia. No podemos tratar al Dios eterno como si fuera un ítem más en nuestra agenda. Él no es una aplicación del celular. Él es el alfa y la omega. Y cuando oramos con ligereza, estamos diciéndole: no eres tan importante como mi comodidad. Pero cuando nos arrodillamos con el alma desnuda, decimos: tú eres todo lo que tengo, Señor. Te necesito más que el aliento que respiro. El apóstol Pablo, escribiendo con autoridad apostólica y movido por el Espíritu Santo, dejó una enseñanza clara en 1 Timoteo 2:8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este versículo no es simbólico solamente. Está cargado de intención espiritual y práctica. Levantar manos santas no es solo un gesto corporal, es una señal del corazón limpio, del alma alineada, de una vida consagrada. Pablo no está pidiendo una postura religiosa vacía. Está llamando a una oración sincera, pura, libre de rencor, de orgullo, de doblez. Una oración que sube como incienso agradable porque nace desde un corazón purificado por la gracia y dispuesto a obedecer. Pero, ¿qué sucede cuando oramos de forma ligera,
acostados, sin preparación interior ni reverencia exterior. A veces, sin darnos cuenta, nuestra postura física refleja una actitud espiritual dormida. Esa oración, aunque suene bonita, puede estar vacía de poder, porque no está respaldada por entrega. Dios no busca palabras elocuentes. Busca corazones rendidos. Orar acostado, si no es por una necesidad legítima, puede ser reflejo de una fe superficial, de una relación con Dios basada en la comodidad y no en el sacrificio. Y eso nos debe hacer reflexionar: ¿estamos buscando a Dios con todo nuestro ser o solo con los labios? Porque orar de manera distraída, perezosa o sin intención, no honra a Dios. No estamos hablando con un igual. No estamos enviando un mensaje cualquiera. Estamos entrando a la sala del trono. Allí donde los ángeles se postran y gritan: Santo, 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 día y noche sin cesar. Allí donde el fuego del altar quema lo impuro. Allí donde toda rodilla se doblará. ¿Cómo nos atrevemos a entrar allí recostados, despreocupados, como si fuera cualquier lugar? Jesús, en su vida de oración, nos dio el ejemplo más alto. Él no oraba al azar. Cada oración suya estaba llena de intención, propósito y entrega. Cuando hablaba con el Padre, no era desde la comodidad, sino desde la pasión. No era para cumplir una rutina, sino para alinear su corazón con la voluntad celestial. Incluso en sus últimas horas, cuando el peso de la cruz se avecinaba, su oración fue clara, poderosa y absolutamente rendida: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que también el Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1. Orar así requiere más que palabras. Requiere alma. Requiere reverencia. Requiere presencia real. Cuando Jesús pronunció aquella oración en Juan 17, 1, diciendo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, no lo hizo desde una posición cómoda o casual. Él sabía lo que venía: traición, juicio, tortura, cruz. Y aún así, su oración no fue una súplica por escape, sino una declaración de entrega total. Estaba completamente consciente del momento espiritual que vivía, y lo abrazó con la reverencia de quien conoce a su Padre y sabe cuál es su misión. Cada palabra de esa oración fue un reflejo de comunión íntima, no una repetición mecánica. Jesús estaba presente. Su cuerpo, su alma y su espíritu estaban alineados en esa oración. No había desconexión, no había distracción. Solo obediencia absoluta. Y luego, en Mateo 6, 6, nos deja una enseñanza que ha retumbado por siglos: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¡Qué poderosa invitación! Jesús no nos llama a la oración pública primero, sino a la oración en lo íntimo. Allí donde no hay espectadores, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo Dios y tú. Solo tu alma desnuda delante del Padre. Y cuando estás a solas con Él, no puedes fingir. O te postras, o te alejas. O te rindes, o te endureces. Por eso ese lugar secreto es tan poderoso. Allí se forja la intimidad verdadera, se confronta la hipocresía, y se enciende el fuego del Espíritu.
Ahora bien, ¿cómo estás orando cuando entras a ese lugar secreto? ¿Con reverencia? ¿Con humildad? ¿Con sinceridad? ¿O con ligereza, sin reconocer la santidad del momento? Muchos oran como si Dios estuviera obligado a responder, pero no se presentan con un corazón quebrantado. Muchos oran por costumbre, sin reconocer que están ante el Santo de Israel. Cuando oramos sin respeto, cuando tratamos la oración como un trámite religioso, perdemos su poder. Porque la oración no es un acto mecánico, sino un momento de encuentro. Y si no hay un corazón presente, si no hay reverencia, entonces no hay transformación. Dios no quiere frases bonitas. Dios quiere una entrega verdadera. Cada vez que oras, cada vez que te acercas a Dios, estás revelando algo profundo, la verdadera condición de tu corazón. Porque tu oración es un reflejo directo de lo que crees acerca de Dios. Si oras con apatía, con ligereza, con desinterés, es porque has perdido de vista la grandeza de aquel con quien estás hablando. Pero si oras con reverencia, con sinceridad, con entrega, entonces estás diciendo, Dios, tú eres santo. Tú eres digno. Tú mereces mi atención completa, mi cuerpo rendido, mi alma abierta. La oración no es un protocolo vacío. No es una rutina. Es un momento sagrado. Es un altar invisible que se levanta entre el cielo y la tierra, donde el espíritu humano se encuentra con el Dios eterno. No trates la oración como si fuera solo un medio para pedir cosas. Trátala como lo que es, un espacio de adoración, de rendición, de transformación. Muchos oran esperando que Dios les responda, pero no están dispuestos a rendirse. Quieren soluciones, pero no dirección. Quieren milagros, pero no obediencia. Pero la verdadera oración no busca mover a Dios hacia mi voluntad, busca mover mi corazón hacia la suya. Jesús se postró. No exigió. No demandó. Se rindió. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Nuestra oración debe nacer del reconocimiento profundo de que Él es Dios y nosotros no. De que Él es sabio, soberano, justo y aun así, cercano, tierno, dispuesto a escuchar cada suspiro de un alma humilde. Por eso, que nuestras oraciones no sean superficiales ni vacías. Que no sean hechas por compromiso o por costumbre. Que sean oraciones verdaderas, encendidas por un corazón que ha sido tocado por la gracia. Porque la oración cuando es reverente, comprometida y sincera no solo cambia situaciones. Nos cambia a nosotros. Nos hace más humildes, más sensibles a la voz del Espíritu, más conformes a la imagen de Cristo. Esa es la oración que agrada a Dios. Esa es la oración que transforma el alma. Amado hermano, amada hermana, Dios no se complace con oraciones ofrecidas desde una rutina vacía. Él no responde a palabras lanzadas al aire sin el respaldo de un corazón genuino. La Escritura lo deja claro, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15, 8. ¿Qué significa eso? Que Dios no se agrada cuando la oración es solo apariencia, cuando viene de un corazón sin temor, sin respeto, sin sinceridad. Él no busca cantidad de palabras ni perfección en el discurso. Él busca verdad en lo íntimo. Pureza de intención.
Humildad que se arrodilla, incluso si el cuerpo no lo puede hacer, pero el alma sí. El mayor peligro de nuestra vida espiritual no siempre es el pecado escandaloso, sino la frialdad sutil. Esa frialdad que nos hace orar por costumbre. Esa indiferencia que convierte la oración en una repetición automática, en una rutina vacía. ¿Y cómo empieza esa frialdad? Muchas veces acostándonos para orar. Sí, puede parecer pequeño. Pero poco a poco, orar acostado sin necesidad física se convierte en símbolo de desconexión, de falta de seriedad, de oración sin entrega. Cuando no ponemos el cuerpo, muchas veces tampoco ponemos el alma. Pero Jesús no nos dejó ese ejemplo. En Lucas 6 y 12 se nos dice que Jesús, en medio de su ministerio, fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, la noche entera. ¿Y qué hacía? Oraba. Buscaba dirección. Se alineaba con el corazón del Padre. ¿Desde la comodidad de un lecho? No. Desde la intimidad del monte, en soledad, en dedicación, en completa entrega. Oh, cuánto necesitamos regresar a ese tipo de oración. Y si no bastara con el ejemplo de Jesús, la palabra de Dios también nos da advertencias claras sobre lo que ocurre cuando tratamos las cosas sagradas con ligereza o falsedad. Uno de los ejemplos más impactantes está en el libro de los Hechos, capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira. Ananías y su esposa vendieron una propiedad. Hicieron un voto delante de Dios, pero guardaron parte del dinero para sí mismos, pretendiendo haber entregado todo. No fue un simple error administrativo. Fue un intento deliberado de engañar al Espíritu Santo. Fue una falta de reverencia. Fue una oración hipócrita, envuelta en apariencias religiosas, pero vacía de verdad. Cuando Pedro, lleno del Espíritu, los confronta, les dice con firmeza: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y continúa diciendo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3-4. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Ananías y Zafira quisieron presentar una imagen de espiritualidad, pero su corazón estaba dividido. Hicieron un acto visible que parecía piadoso, pero en lo secreto no había verdad, no había entrega real. Y el juicio de Dios fue inmediato. Cayeron muertos, no porque Dios sea cruel, sino porque Él es santo, y la hipocresía en lo sagrado es una ofensa grave ante su rostro. No estamos jugando a la religión. No estamos cumpliendo con un ritual. Estamos entrando a lo eterno, a lo glorioso, a lo sagrado. Y cuando oramos de manera superficial, sin temor, sin compromiso, como hicieron Ananías y Zafira, corremos el riesgo de caer en un estado de engaño, creyendo que estamos bien con Dios cuando en realidad estamos lejos de Él. La oración no es teatro. Es verdad. No es apariencia. Es comunión. No se trata de impresionar a nadie, sino de rendirse por completo al Dios que ve hasta lo más profundo del alma. Amado oyente, Dios no tolera el engaño espiritual. No acepta una oración fingida, ni una vida que aparenta santidad sin estar verdaderamente rendida a Él. La historia de Ananías y Zafira no es una simple advertencia moral. Es una declaración divina. La hipocresía espiritual es una ofensa grave ante los ojos del Señor.
cuando oramos con un corazón dividido, cuando decimos palabras bonitas pero nuestra alma está lejos, nos exponemos no solo al autoengaño, sino también a una distancia peligrosa de la presencia de Dios. Porque el que ve lo secreto no se deja impresionar por lo externo. Él escudriña los pensamientos y las intenciones más ocultas del corazón. Y es en la oración donde esa verdad se vuelve más evidente. Allí, cuando estás a solas con Dios, no hay máscaras que valgan. No importa tu posición social, tu cargo en la iglesia, tu conocimiento bíblico, si no hay sinceridad, si no hay entrega, tu oración no pasa del techo. Se convierte en ruido, en palabrería religiosa, en un ritual hueco. Por eso, orar sin sinceridad es uno de los errores más graves que un creyente puede cometer. No porque Dios sea severo sin razón, sino porque la oración fue diseñada para transformar tu corazón, no para justificar tus apariencias. Así que hoy, el Señor nos llama a una evaluación honesta. ¿Estamos orando con intención? ¿Con arrepentimiento? ¿Con humildad? ¿O simplemente estamos cumpliendo con una obligación religiosa para tranquilizar la conciencia? Dios no quiere oraciones por compromiso. Él quiere comunión. Quiere corazones que clamen con verdad, aunque estén rotos. Quiere almas que se postren, aunque tiemblen. Quiere hijos que digan, Padre, aquí estoy, sin máscaras, sin excusas, solo con hambre de ti. Dios nos llama a una relación profunda, viva y verdadera con Él. Una relación donde la oración no es solo parte del ritual religioso, sino el latido constante de una vida conectada a su presencia. Pero cuando tratamos la oración con negligencia, cuando la convertimos en una práctica sin alma, cuando repetimos palabras pero no entregamos el corazón, esa oración pierde su poder transformador. Sí, puede parecer que estamos cumpliendo. Puede sonar piadoso, incluso correcto desde afuera. Pero si no hay hambre real de Dios, si no hay una búsqueda sincera de su voluntad, entonces nuestra oración es solo una forma sin sustancia, una sombra sin luz, un eco sin vida. Santiago 4:3 nos confronta con fuerza: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué significa esto? Que incluso cuando oramos, podemos estar usando la oración como una herramienta egoísta. No para buscar a Dios, sino para buscar lo nuestro. No para rendirnos, sino para intentar que Él respalde nuestros caprichos. Dios no responde oraciones centradas en el ego. Él responde oraciones centradas en su voluntad. Cuando oramos sin reverencia, sin compromiso, sin alineación con su propósito eterno, en realidad lo que estamos haciendo es usar la oración como una fórmula vacía. Decimos palabras, pero no entregamos la voluntad. Hablamos de Dios, pero no hablamos con Él. Y eso, amigo, es peligroso. Porque la oración no fue diseñada para ser una lista de deseos. Fue diseñada para ser un momento de alineación con el cielo. Un acto de rendición. Una conexión viva entre el Creador y su criatura. Y si perdemos eso, lo perdemos todo. Entonces, ¿cómo evitamos caer en esa oración vacía, superficial, sin efecto? La respuesta no está en técnicas humanas, sino en volver al corazón de Dios. La Biblia no nos deja sin dirección. Nos enseña cómo debemos orar, con propósito, con humildad, con un espíritu rendido y una mente enfocada.
Orar con sinceridad significa no guardar nada. Significa acercarnos a Dios tal como somos, sin adornos, sin máscaras, sin excusas. Significa hablar con Él como un hijo habla con un padre que ama y escucha. Pero también implica estar dispuestos a escuchar lo que Él quiere decirnos, aunque no sea lo que esperábamos oír. En Jeremías 29:13, Dios hace una promesa hermosa, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No de forma parcial. No a medias. No cuando sobra tiempo. De todo el corazón. Esa es la oración que Dios responde. Esa es la oración que transforma ambientes, que rompe cadenas, que abre los cielos. Y aquí está la clave: cuando oramos con esa intensidad, con esa honestidad, Dios se revela. Él no se esconde de los sinceros. Él no ignora al quebrantado. Él responde a los que claman con verdad. Por eso, la oración no debe ser una rutina. Debe ser una pasión. Un anhelo. Una fuente diaria de encuentro con el Dios vivo. No oramos para cumplir. Oramos para conocerle. Para ser transformados por su voz, por su presencia, por su poder. Cuando oramos de verdad, nuestra alma no sale igual. Se renueva. Se limpia. Se alinea. Y eso es lo que Dios desea, no que seamos religiosos, sino que seamos hijos que buscan su rostro por encima de todo. Cuando hablamos de oración, muchos la reducen a un simple canal de comunicación con Dios. Un espacio donde expresamos nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, nuestras emociones. Y sí, es eso, pero es muchísimo más. La oración no es simplemente hablarle a Dios. Es dialogar con Él. Es abrir el alma para que Él también nos hable. Es darle lugar a su voz, a su consejo, a su corrección, a su consuelo. Y eso solo sucede cuando dejamos de hablar tanto y comenzamos a escuchar. Santiago 5:16 nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero esa eficacia no está en las fórmulas, ni en la repetición, ni en el volumen. Está en el corazón que ora. En la sinceridad del alma. En la disposición a ser moldeado por lo que Dios diga, no solo por lo que uno desea recibir. Una oración poderosa no nace de un discurso perfecto, sino de un corazón quebrantado y atento. Porque a veces, en nuestras oraciones, hacemos mucho ruido, pero no dejamos espacio para que Dios responda. Queremos que Él nos escuche, pero no lo escuchamos a Él. Y así, la oración se vuelve un monólogo. Hablamos. Pedimos. Decimos. Y cuando terminamos de hablar, nos vamos. Pero eso no es relación. Eso no es intimidad. Eso no transforma. La oración auténtica es un espacio sagrado donde no solo exponemos nuestra alma, sino que también nos disponemos a que Dios la toque, la guíe, la corrija y la encienda. Si oramos sin escuchar, entonces hemos perdido la mitad del propósito de la oración. ¿Y qué pasa cuando oramos acostados, sin compromiso, con la mente vagando entre pensamientos dispersos? Lo que ocurre es que el momento de oración pierde su propósito. Nuestra alma se desconecta. En lugar de estar verdaderamente conectados con el cielo,
Estamos atrapados en la superficie de lo cotidiano. En lugar de elevarnos, nos hundimos en distracciones. En lugar de escuchar la voz de Dios, solo escuchamos el ruido de nuestra propia mente. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que estamos orando, pero lo que hacemos es repetir frases sin conciencia. Nos recostamos en la cama, cerramos los ojos y en cuestión de segundos, nuestra mente está en otro lado. La oración se vuelve una excusa para dormir, no una conexión con el Padre. Jesús, nuestro Maestro y ejemplo perfecto, fue muy claro en cuanto a esto. En Juan 10:27 dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Presta atención a esto, oyen su voz. Eso implica enfoque. Implica atención. Implica una relación viva. No puedes escuchar la voz del pastor si estás dormido espiritual y emocionalmente. Escuchar a Dios requiere una postura activa del alma. Un corazón despierto. Una disposición genuina de decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y esa actitud es incompatible con una oración superficial, cómoda, sin atención ni reverencia. Cuando oras de verdad, estás diciendo: «Señor, quiero escucharte, aunque lo que digas confronte mi carne. Aunque lo que digas me saque de mi zona de confort». Esa es la oración que transforma. Esa es la oración que madura. Esa es la oración que agrada al corazón de Dios. Porque no basta con hablarle a Dios. Necesitamos escucharlo. Y para eso, nuestra mente y nuestro cuerpo deben estar despiertos, alertas, enfocados. La oración no es solo un acto devocional, es un encuentro con lo eterno. La oración, hermanos, no es solo un espacio para expresar deseos. Es un altar donde se sacrifica la voluntad propia. Es un lugar de transformación, de corrección, de luz. Y si queremos que Dios nos hable, debemos preparar nuestro corazón para oír. Debemos entrar en la oración con expectativa, con un espíritu abierto, con reverencia. Cuando oramos solo esperando que Dios confirme lo que queremos oír, no estamos buscando a Dios, estamos buscando un eco de nuestros propios deseos. Pero cuando entramos en oración diciendo: «Señor, quiero escucharte aunque me confrontes», entonces estamos listos para ser transformados. Pero aquí está el problema: la forma en que oramos muchas veces refleja nuestra falta de compromiso espiritual. Oramos acostados, con la mente apagada, sin enfoque, como si la oración fuera un pasatiempo o un simple acto simbólico. Y aunque Dios ve el corazón, nuestra postura también comunica algo. Comunica si estamos atentos o no. Comunica si estamos presentes o desconectados. Es cierto, el Señor no se ofende por nuestras limitaciones físicas. Él entiende el dolor, el cansancio, la enfermedad. Pero cuando oramos recostados por comodidad, por costumbre o por negligencia, estamos enviando un mensaje equivocado, que la oración no merece nuestro esfuerzo. Que el Dios Santo puede esperar mientras nosotros descansamos. Y eso no es reverencia. No es comunión verdadera. Es religiosidad vacía. Una rutina disfrazada de devoción. Porque cuando te postras aunque sea en el espíritu, cuando te arrodillas con el alma y le dices a Dios: «Estoy aquí», no por obligación, sino porque te anhelo, entonces el cielo responde.
entonces tu vida cambia. La oración seria empieza con una actitud interior, pero también se refleja exteriormente. Tu cuerpo, tu atención, tu enfoque, tu tiempo, todo debe rendirse en ese momento. Porque no estás hablando con cualquiera. Estás hablando con tu Creador. En 1 Samuel 3:10 encontramos un ejemplo que nos sacude el alma. Un joven llamado Samuel, apenas un muchacho, sirviendo en el templo bajo la dirección de Elí. En medio de la noche, cuando todo parecía en silencio, Dios lo llama por su nombre. Al principio, Samuel no entendía. Pensaba que era Elí quien lo llamaba. Pero tras la instrucción de su maestro, Samuel responde con una frase que ha quedado grabada como un modelo de disposición espiritual: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¡Qué declaración tan poderosa! ¡Qué actitud tan necesaria para todos nosotros! Samuel no respondió con excusas, ni con distracción, ni con autosuficiencia. Respondió con humildad, con atención, con reverencia. Su cuerpo, su mente, su corazón estaban listos para oír. No estaba tumbado perezosamente en su lecho ignorando la voz de Dios. Estaba despierto en el espíritu, atento a la instrucción divina. Y esa es la postura que Dios busca en nosotros cuando oramos. No una postura relajada que ignora su voz, sino una disposición de alma que clama: Señor, si vas a hablar, yo quiero estar listo. Si vas a corregirme, estoy dispuesto. Si vas a enviarme, estoy disponible. Porque la oración verdadera no es solo un acto de desahogo. Es un acto de comunión, donde hablamos, pero también escuchamos. Donde exponemos el corazón, pero también dejamos que Dios lo moldee. Primera de Juan 5:14 lo confirma con claridad, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice, si pedimos lo que queremos, sino conforme a su voluntad. ¿Y cómo conoceremos su voluntad si no tomamos tiempo para escucharla? Si solo hablamos y nunca nos detenemos a discernir, entonces estamos orando en una sola dirección, sin permitir que Dios nos guíe. Por eso, necesitamos adoptar la postura de Samuel, callar el ruido, despertar el espíritu y decir con todo el corazón: habla, Señor. Estoy escuchando. Cuando Jesús enseñó sobre la oración en el Sermón del Monte, nos dio un principio que rompe con toda religiosidad superficial. En Mateo 6:6 dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo no es solo una instrucción práctica. Es una revelación del corazón de Dios. Él no busca espectadores. No se impresiona con oraciones públicas que carecen de sinceridad. Él desea lo íntimo, lo profundo. Ese momento donde tú te desconectas del mundo, cierras la puerta y te presentas ante Él como realmente eres. Sin títulos, sin reputación, sin maquillaje espiritual. La oración no es para mostrar, es para entregarse. Y por eso Jesús nos llama a orar en secreto, no porque Él esté escondido, sino porque en ese lugar de intimidad es donde el alma se vuelve más honesta. Allí donde no hay aplausos ni testigos, se forja la fe verdadera. Y allí, en ese cuarto cerrado, es donde debes cuidar tu postura.
porque ese lugar es sagrado. Es tu monte privado de encuentro con el Padre. No lo conviertas en una extensión de tu cama. No entres con prisa ni con pereza. Entra con reverencia. Entra con expectativa. Entra como quien sabe que va a hablar con el Dios vivo. Porque orar no es una obligación fría. Es un privilegio glorioso. Y cuando lo tratamos como una carga más en la lista, perdemos la oportunidad de experimentar la voz, la dirección, el consuelo y la presencia del Espíritu Santo. No apagues el fuego por la comodidad. No pierdas lo eterno por lo inmediato. El lugar secreto no es opcional para un hijo de Dios, es el corazón de su vida espiritual. La Biblia nos muestra que Dios no siempre habla en lo espectacular. A veces, su voz no se manifiesta en terremotos ni en fuego, sino en un susurro suave. Así lo vivió el profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual, Elías cayó en desesperación. Huyó al desierto, agotado, desanimado, con miedo. Pero allí, en el monte Horeb, tuvo un encuentro con Dios. Y fue algo que marcó un antes y un después. Dice la Escritura en 1 Reyes 19 que hubo un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba allí tampoco. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Y allí, Dios habló. Este pasaje es un poderoso recordatorio de que Dios no grita para llamar nuestra atención. Él susurra. Pero para escuchar un susurro, necesitas estar cerca. Para percibirlo, necesitas estar en silencio. Y para llegar a ese nivel de intimidad, necesitas reverencia, necesitas enfoque, necesitas una postura que refleje deseo de oír, no solo de hablar. Orar acostado, distraído, sin atención, es incompatible con ese tipo de encuentro. Porque el alma no está quieta, el cuerpo no está presente, y el corazón no está en expectativa. Dios quiere hablarnos, pero muchas veces no lo escuchamos porque no hemos cerrado la puerta del ruido interior. Por eso, al orar, recuerda, estás entrando en un lugar donde la voz de Dios puede romper toda confusión. Pero debes estar dispuesto a callar, a esperar, a recibir. La oración no debe ser apurada, ni cómoda, ni mecánica. Debe ser un acto consciente, profundo y entregado, como lo fue para Elías, quien tuvo que subir al monte, quedarse solo y callar, para escuchar. Uno de los errores más comunes y más tristes entre los creyentes de hoy es tratar la oración como un último recurso. Como si fuera un botón de emergencia que solo presionamos cuando ya no hay otra salida. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La oración no es el último paso, sino el primero. No es una reacción desesperada, sino una decisión constante de dependencia. La historia de Elías en el monte Carmelo lo deja muy claro. Este hombre de Dios fue desafiado por los profetas de Baal. ¿Quién era el Dios verdadero? ¿Quién respondería con fuego desde el cielo? Los profetas de Baal oraron todo el día. Gritaban. Se cortaban con cuchillos. Bailaban alrededor del altar. Hicieron de todo, menos tocar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque oraban a un Dios falso. Y sus oraciones,
por muy apasionadas que parecieran, estaban vacías. ¡Qué imagen tan fuerte! Una multitud de supuestos adoradores, clamando desde la mañana hasta la noche, pero sin respuesta, sin fuego, sin gloria. Porque no basta con gritar. No basta con repetir. No basta con moverse mucho. Si el corazón no está alineado con la verdad, si el espíritu no está postrado ante el Dios vivo, entonces no hay poder en la oración. Y lamentablemente, muchas veces nuestras oraciones se parecen más a las de los profetas de Baal que a las de Elías. Hablamos mucho, pero escuchamos poco. Pedimos mucho, pero rendimos poco. Repetimos frases, pero no entregamos el corazón. Y esperamos fuego del cielo, sin haber construido un altar de obediencia. La oración sin entrega es solo ruido. Y el cielo no responde al ruido. Responde al quebrantamiento. Cuando llegó el turno de Elías, él no gritó desesperado. No hizo un espectáculo. No buscó impresionar. Lo que hizo fue levantar un altar, restaurarlo, prepararlo con reverencia, y después orar. Pero antes de hacerlo, dio una orden que sorprendió a todos: echad agua sobre el holocausto. 3 veces lo hicieron, empapando el altar hasta que el agua corría alrededor. ¿Por qué lo hizo? Porque Elías sabía que si venía fuego, solo podía venir de Dios. Que no habría truco humano posible. Todo dependería de una sola cosa: que el Dios vivo respondiera. Y entonces oró: respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú has hecho volver su corazón a ti. 1 Reyes 18, 36-37. Fue una oración corta, pero cargada de fe, de humildad y de propósito eterno. Y el resultado fue inmediato: el fuego descendió del cielo. Consumió el sacrificio, el altar, el agua, todo. Fue una manifestación visible del poder de Dios, provocada por una oración ferviente, rendida, reverente. La diferencia no estuvo en el número de palabras. Estuvo en la disposición del corazón. Elías no estaba buscando gloria personal. Estaba buscando que el pueblo regresara al Señor. Y esa debe ser también nuestra motivación: no orar para que se cumpla nuestra voluntad, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa clase de oración no nace acostado, distraído, mecánico. Nace en el altar. Nace del quebrantamiento. Nace cuando el alma se postra, no solo el cuerpo. Orar sin fe es como lanzar palabras al viento, esperando que algo suceda por casualidad. Pero Dios no responde a la duda. Él responde a la fe. La oración que mueve el corazón de Dios es aquella que nace de la convicción profunda de que Él puede y quiere obrar conforme a su voluntad. El problema es que muchas veces oramos sin creer de verdad. Decimos: Señor, haz tu voluntad, pero en realidad estamos esperando que se haga la nuestra. Y lo peor es que muchas veces lo hacemos en una postura que revela nuestra falta de expectativa. Nos acostamos, pronunciamos frases vagas, y esperamos que el cielo se abra. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. ¿Cómo esperamos que nuestra oración sea efectiva si ni siquiera hemos despertado nuestro corazón?
Dios no busca oraciones espectaculares. Busca oraciones sinceras y llenas de fe. Busca que vendas con todo tu ser, con la mente enfocada, el corazón rendido, el cuerpo atento y la fe viva. Porque si oras sin fe, si oras con frialdad, si oras por costumbre, sin reverencia ni entrega, tu oración pierde fuerza. Se vuelve vacía. Cuando oramos de esa forma, estamos presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente. El cuerpo está en la cama, la mente está lejos, y el alma está en silencio. Es una oración muerta. Una formalidad más. Y Dios no quiere formalidades. Él quiere fuego. Quiere comunión. Quiere un corazón despierto que diga, aquí estoy, Señor, no solo de cuerpo, sino en espíritu y verdad. Cuando oramos acostados por costumbre, sin intención, sin entrega, estamos reduciendo la oración a un hábito mecánico, una rutina más de la vida cristiana. Lo hacemos por inercia, sin pasión, sin conciencia de lo que realmente estamos haciendo. Y lo que debería ser un momento de comunión profunda con Dios se convierte en una formalidad espiritual, una actividad sin alma. Nos engañamos pensando que por repetir palabras estamos cumpliendo. Pero Dios no está buscando cumplimiento religioso. Él está buscando encuentro. Busca un corazón que arda por su presencia. Y ese tipo de corazón no ora con ligereza. No ora desde la comodidad. No ora recostado en la indiferencia. Pablo, escribiendo a los Colosenses, fue muy claro en su exhortación: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4, 2. ¡Qué poderoso llamado! No solo dice oren, sino perseveren. Es decir, no se rindan. No se duerman. No lo hagan por rutina. Velad. Manteneos despiertos, atentos, alertas. Porque la oración no es solo un acto, es una batalla. Y las batallas no se libran acostados. Se libran de rodillas. Con los ojos abiertos espiritualmente. Con el corazón vigilante. Y añade, con acción de gracias. Porque la oración verdadera no solo pide, también agradece. Reconoce lo que Dios ya ha hecho. Exalta su fidelidad. Celebra su bondad. ¿Cómo podemos orar agradecidos si estamos desconectados, dispersos, sin atención? La gratitud requiere conciencia. Requiere memoria. Y sobre todo, requiere presencia. La oración es más que palabras. Es entrega. Es fe. Es vigilancia espiritual. Y es gratitud. Y todo eso requiere postura, reverencia y enfoque. Jesús nos dejó una promesa poderosa que debe encender nuestra fe cada vez que nos arrodillamos. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Mateo 7, 7. Pero estas palabras no son una fórmula mágica. Son una invitación a perseverar con expectativa, con una fe activa, con un corazón comprometido que no se cansa de clamar. Porque orar no es solo hablar una vez. Es insistir con humildad. Es buscar con todo el corazón. Es llamar con fervor a las puertas del cielo,
sabiendo que Dios es bueno y responde a los que lo buscan de verdad. La oración sin fervor, sin intensidad, sin fe, es como una semilla sin raíz, no puede dar fruto. Elías nos enseñó esto en el Monte Carmelo. Él no solo oró, oró creyendo. Oró confiando. Oró sabiendo que Dios escucharía. Y su oración movió el cielo y cambió el destino de una nación. No fue una oración superficial. Fue una oración encendida por la fe y el celo por la gloria de Dios. Ese es el tipo de oración que Dios sigue esperando de su pueblo. Una oración que no se conforma con la rutina. Una oración que clama desde las entrañas, que no acepta la tibieza, que no teme incomodarse. Y por eso, hoy te pregunto, ¿cómo estás orando? ¿Con expectativa o con indiferencia? ¿Con fe ardiente o con resignación silenciosa? ¿Estás tocando el corazón de Dios o simplemente cumpliendo un deber espiritual? Porque Dios no está buscando palabras, está buscando fuego. Fuego que consuma el ego. Fuego que purifique el alma. Fuego que encienda el altar del corazón. Y ese fuego no nace en la comodidad de una oración acostada. Nace en la reverencia, en la entrega, en la búsqueda apasionada. La Biblia nos enseña que la oración no es solo un acto verbal, sino también una expresión corporal de reverencia y entrega. Lo que hacemos con nuestro cuerpo mientras oramos revela mucho de lo que está pasando dentro de nosotros. Cuando doblas tus rodillas, cuando levantas tus manos, cuando inclinas tu rostro, no estás actuando por religión, sino por reconocimiento. Reconocimiento de que estás delante del Dios Santo, del Rey Eterno, del Creador del universo. Cada gesto en la oración tiene un peso simbólico profundo. No son posturas vacías, sino expresiones externas de una actitud espiritual interna. A veces decimos, lo importante es el corazón. Y sí, eso es cierto. Pero el corazón sincero también se manifiesta en el cuerpo. Porque cuando un alma está verdaderamente postrada, el cuerpo lo sigue. Por eso, cuando decides arrodillarte, cuando eliges levantar tus manos, cuando te postras en silencio delante de Dios, estás enviando un mensaje al cielo: Señor, me rindo. Te pertenezco. Estoy aquí para adorarte, no para imponer mis deseos. Jesús dijo en Marcos 11:24, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Pero la fe verdadera no viene sola. La fe se manifiesta en la forma en que nos acercamos a Dios. No puedes decir que crees, mientras oras recostado, desconectado, con un espíritu apático. Si crees de verdad, tu cuerpo lo demostrará. Tu postura será reverente. Tu actitud será intencional. Porque la oración no se trata de conveniencia. Se trata de honra. Se trata de acercarse al trono de la gracia con valentía, sí, pero también con temor reverente. Con el temor que nace del amor. Con el respeto que nace de conocer quién es aquel con quien estamos hablando. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios honra los gestos de reverencia. Arrodillarse no es solo una costumbre antigua, es un acto que simboliza sumisión. Cuando doblas las rodillas, estás diciendo con tu cuerpo: yo no tengo el control. Tú eres el Rey. Yo me inclino ante tu voluntad. Es una postura de humildad,
de reconocimiento, de abandono de uno mismo. Levantar las manos, por otro lado, es una expresión de rendición y de adoración. Significa, lo suelto todo. No me aferro a nada. Mis manos están vacías, y quiero que las llenes tú. Es un gesto de apertura, de vulnerabilidad, de búsqueda sincera. No es una actuación emocional. Es una respuesta espiritual. Y cuando alguien se postra con el rostro en tierra, está llevando su entrega al máximo. Es el lenguaje silencioso de un alma que reconoce la majestad de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes de esto lo vemos en Daniel. En Daniel 6 y 10, se nos dice que cuando el decreto real prohibió orar a cualquier dios excepto al rey, Daniel no cambió su costumbre. No se escondió. No se excusó. No adaptó su espiritualidad a las amenazas humanas, sino que, como lo hacía siempre, se fue a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló y oró 3 veces al día, dando gracias delante de su Dios. ¡Qué testimonio! Daniel sabía que su vida estaba en juego. Pero también sabía que no podía negociar su intimidad con Dios. Su postura no era solo física, era espiritual. En medio de un sistema corrupto, Daniel permaneció firme, reverente, fiel. Y su oración, acompañada de obediencia y postura correcta, fue escuchada en el cielo. Muchas veces, la forma en que nos presentamos físicamente ante Dios refleja exactamente el estado interior de nuestro espíritu. Si venimos con el cuerpo relajado, acostados por comodidad, sin atención ni entrega, esa postura dice más de lo que imaginamos. Porque no estamos en una charla informal. Estamos ante la presencia gloriosa del Todopoderoso. Y si nuestra postura es liviana, probablemente nuestro corazón también lo sea. Orar acostado, cuando no hay necesidad médica o física real, puede ser la evidencia externa de un corazón apático o indiferente. No siempre, claro está, pero muchas veces sí. Es una señal de que ya no estamos luchando por mantener el fervor. Que hemos cambiado la búsqueda por la comodidad, la entrega por el hábito, la intimidad por el ritual. Pero Dios no nos llamó a la indiferencia. Nos llamó a la rendición total. A que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén unidos en un solo clamor: hágase tu voluntad, Señor. Cuando oramos de esa manera, cuando nos entregamos por completo con el alma despierta, el cuerpo reverente y el corazón dispuesto, entonces nuestras oraciones se vuelven poderosas. No por nuestras palabras, sino porque están encendidas por un fuego que nace en la presencia de Dios. Pablo lo dijo con claridad en 1 Timoteo 2, 8, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantar las manos no es un acto simbólico vacío. Es una señal de rendición. Es la actitud del que viene a decir: Señor, aquí estoy, con todo lo que soy. Pero no se puede levantar manos santas con un corazón sucio, ni con un alma indiferente. Por eso, la postura física es una extensión del corazón. La manera en que nos presentamos ante Dios, sea de pie, arrodillados, postrados o con las manos levantadas, debe reflejar un alma rendida, un corazón humillado, una mente despierta y un espíritu dispuesto. Porque el Señor mira más allá del gesto. Él ve la verdad que hay detrás del gesto. Y no se trata de forzar una postura.
Se trata de acompañar con nuestro cuerpo lo que decimos con el alma. Filipenses 4:6 nos da otra clave preciosa para la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí vemos que la oración no debe nacer desde la ansiedad o el miedo, sino desde la confianza. Y cuando hay confianza, hay paz. Pero esa paz no viene desde un corazón frío o distraído. Viene cuando uno se postra sinceramente, incluso en medio del dolor. Orar acostado, por rutina, puede reflejar una postura espiritual pasiva. En cambio, cuando te arrodillas, cuando levantas tus manos, cuando te inclinas, estás diciendo, estoy aquí, Señor. Quiero que hables. Quiero que obres. Estoy presente. Tu cuerpo se convierte en un testimonio de tu fe. Y es que la verdadera reverencia no se limita a lo que se ve. Es una actitud del alma. Cuando oramos con una postura relajada, como si estuviésemos desconectados de la realidad espiritual, estamos diciendo inconscientemente, no necesito esforzarme. No necesito entregarme. Pero cuando el espíritu está vivo, el cuerpo lo sigue. Cuando el corazón está despierto, la postura lo refleja. Jesús mismo nos mostró ese principio en el jardín del Getsemaní. En Lucas 22:41-42 dice que se apartó, se arrodilló y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se hará mi voluntad, sino la tuya. El Hijo de Dios, sabiendo que estaba a punto de enfrentar el dolor más profundo, se postró. Y si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para tratar la oración como algo liviano? Jesús sabía que en ese momento no bastaba con pronunciar palabras. Su cuerpo entero se alineó con su espíritu. Su rostro en tierra, su alma en angustia, su voz rendida. Todo él estaba orando. Y esa debe ser nuestra meta también. No orar solo con la boca, sino con todo el ser. La oración no es un formalismo. Es una declaración de dependencia total. Cada vez que nos arrodillamos, que levantamos nuestras manos, que nos inclinamos, estamos diciendo, Señor, tú eres grande. Yo no puedo sin ti. Te necesito más que al aire. Y cuando oramos así, el cielo escucha. No por la postura en sí, sino por lo que la postura representa. Por eso, que nuestras oraciones no sean frías, ni flojas, ni distraídas. Que sean un reflejo de una alma que vive para glorificar a Dios. Que nos entreguemos de cuerpo y alma. Que tomemos en serio cada minuto delante de su presencia. Porque el que se acerca a Dios con reverencia, jamás sale igual. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 1:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Despierta, iglesia. ¿Despierta tú que duermes? La oración no puede seguir siendo una rutina más. Tiene que convertirse en nuestro grito de guerra, en nuestro clamor diario, en nuestra conexión viva con el cielo. Pero muchos se han dormido espiritualmente. Oran por compromiso. Oran cuando no queda otra opción. Oran recostados, con la mente ocupada y el corazón frío. Y así, su vida espiritual se apaga lentamente. Pierden la pasión.
pierden el fuego. Pierden la sensibilidad a la voz de Dios. Y lo más peligroso de todo es que ni siquiera lo notan. Porque la rutina los ha anestesiado. Ya no hay urgencia. Ya no hay reverencia. Ya no hay lágrimas en el altar. Y entonces el enemigo toma ventaja. Porque un cristiano que no ora con fervor es un soldado desarmado en medio de la batalla. Dios te está llamando hoy a despertar. A salir del letargo. A recuperar la pasión en la oración. Porque, como dijo Pablo, la salvación está ahora más cerca que cuando creímos. El regreso de Cristo se acerca. Y no podemos estar dormidos. Tenemos que estar en guardia, de rodillas, en clamor. La oración es tu arma. Es tu escudo. Es tu conexión directa con el cielo. Y no puede ser tratada como algo opcional. Es tu aliento espiritual. Es el fuego que mantiene viva tu fe. ¿Recuerdas lo que dijo Dios a través del profeta Ezequiel? Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 10:30. Qué triste declaración. Dios buscó un intercesor. Alguien que se levantara, que clamase, que intercediera por el pueblo. Pero no lo halló. Ezequiel recibió ese llamado. Y respondió. Se puso en la brecha. Intercedió. No con oraciones vacías, sino con clamor ardiente. No por costumbre, sino con desesperación santa. Porque entendía que si no oraba, el juicio vendría. Que si no se postraba, todo estaría perdido. Ese mismo clamor nos pertenece hoy. Hay familias en ruinas, iglesias adormecidas, naciones al borde del abismo, y Dios sigue buscando a alguien que se ponga en la brecha. ¿Eres tú esa persona? ¿Estás dispuesto a orar con urgencia? ¿A dejar la comodidad, a salir del sueño, a clamar de verdad? Porque cuando uno se pone en la brecha, el cielo se abre, el infierno retrocede, y la tierra es tocada por el poder de Dios. Pero se requiere entrega. Se requiere fervor. Se requiere una oración que no nace del confort, sino del fuego del Espíritu Santo. Amado, la oración no es solo una disciplina espiritual, es un arma viva que nos mantiene alertas en un mundo dormido. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. Esa es la clave para no caer, estar en guardia, orando con intención, con enfoque, con vigilancia. Pero, ¿cómo vamos a resistir si estamos orando acostados, adormecidos, sin energía ni expectativa? ¿Cómo esperas vencer al pecado si tu oración es débil, si es solo un murmullo antes de dormir? Jesús fue claro, sin oración, caerás. Sin vigilancia, tropezarás. Y muchas veces, no es el diablo quien nos derrota, es nuestra propia negligencia espiritual. Una vida de oración fuerte edifica una fe sólida. Y una fe sólida es capaz de discernir la voluntad de Dios en medio de la tormenta. Pero ¿cómo discernirás si estás orando sin atención? ¿Cómo escucharás su voz si oras con distracción? Dios no se revela en la prisa ni en la superficialidad.
Él se revela en el silencio, en la rendición, en la constancia. La oración verdadera transforma no solo nuestras circunstancias, sino nuestro interior. Nos prepara para enfrentar las tentaciones con firmeza, para soportar el dolor con esperanza, para obedecer incluso cuando el camino es difícil. Porque la oración da perspectiva eterna. Te recuerda que estás de paso, que tu vida tiene propósito, que tu alma necesita ser nutrida cada día por la presencia de Dios. Y aquí es donde debemos ser honestos. ¿Estamos orando con ese propósito? ¿O solo cuando tenemos un problema urgente? ¿Oramos por comunión o por costumbre? Porque si tratamos la oración como una actividad sin urgencia, como algo que hacemos cuando sobra tiempo, estamos apagando su poder en nuestras vidas. Dios quiere despertarnos. Él está llamando a su iglesia a una oración ferviente. No una oración decorativa, no una obligación semanal, sino una búsqueda desesperada de su presencia. Porque sin oración no hay visión, no hay poder, no hay victoria. La oración ferviente es la que transforma hogares, restaura corazones, rompe cadenas y hace temblar al infierno. La Biblia dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero, ¿qué significa ser justo? Significa tener un corazón limpio, sincero, rendido a la voluntad de Dios. No perfecto, pero sí dispuesto. Y cuando oramos así con entrega, con fe, con reverencia, Dios no solo escucha, actúa. La oración no es una tradición muerta. Es una oportunidad divina para ser moldeados por Dios. Cada vez que oramos con sinceridad, con humildad, con un corazón abierto, nos estamos acercando más al carácter de Cristo. No es solo pedir bendiciones, es permitir que Dios nos transforme desde adentro. En 2 Crónicas 7 y 14 encontramos una promesa que atraviesa los siglos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Lo ves? Hay una condición: humillarse. Buscarlo de verdad. No con prisas. No acostado, sin atención. No por rutina, sino con quebrantamiento, con hambre, con sed de justicia. La oración comprometida es un canal de restauración. Dios no solo responde peticiones. Él transforma corazones. Él sana familias. Él levanta naciones cuando su pueblo ora con pureza. Pero si nuestra oración es superficial, si no hay entrega ni arrepentimiento, entonces estamos perdiendo la oportunidad de experimentar su poder. Y no se trata de orar bonito. Se trata de orar de verdad. Cuando oras con sinceridad, no solo estás hablando con Dios, estás permitiendo que Él te moldee. Y eso duele a veces. Porque al orar con el alma desnuda, Dios te muestra lo que necesita ser limpiado, sanado, cambiado. Pero también te abraza. También te levanta. También te llena de paz. Es en la oración profunda donde ocurre la transformación. No en el ruido, sino en el silencio reverente. No en la postura cómoda, sino en la rendición total. Allí, en el lugar secreto, Dios empieza a cambiar tus pensamientos, tus reacciones, tus prioridades.
Y esa transformación no es instantánea. Es un proceso. Cada oración sincera es como una gota que ablanda la roca. Día tras día, momento tras momento, Dios va formando en ti el carácter de Cristo. No lo hace a la fuerza, sino en la intimidad. Y esa intimidad no nace de una oración dormida. Nace de una búsqueda intencional. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron transformados por la oración. Pero ninguno tan grande como Jesús. El Hijo de Dios pasaba noches enteras orando. Se apartaba de las multitudes. Buscaba al Padre en soledad. ¿Y nosotros? ¿Estamos buscando a Dios con esa misma urgencia? Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. ¿Lo ves? El secreto no está en pedir. El secreto está en permanecer. Y permanecer requiere oración constante. Requiere compromiso. Requiere un corazón que diga, Señor, no quiero solo tus bendiciones, quiero tu presencia. Cuando decidimos permanecer en oración, cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, Él no solo nos escucha, nos transforma. La oración es la llama que enciende nuestra fe, es el canal que nos conecta con la voluntad eterna del Padre. Y cuanto más oramos, más sensibles nos volvemos a su voz. Nuestra relación con Dios se profundiza, nuestra visión espiritual se aclara, y nuestra alma se fortalece. La transformación que produce una oración genuina no es simplemente emocional. Es una renovación profunda que cambia nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Nos hace más humildes, más pacientes, más obedientes. Y todo comienza con una decisión, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la voluntad de Dios para ti. Que a través de la oración seas moldeado, restaurado y conformado a la imagen de Cristo. Porque la oración no es una herramienta para cambiar a Dios, sino para que Dios nos cambie a nosotros. Y ese cambio empieza cuando dejamos de orar de forma superficial y comenzamos a orar con intención, con reverencia, con hambre de su presencia. La oración nos permite ver con los ojos de Dios. Nos da discernimiento. Nos da sensibilidad espiritual. Nos da convicción. Nos da paz en medio de la tormenta. Y cuando oramos así, cuando buscamos al Señor con todo el corazón, entonces nuestra vida comienza a reflejar su carácter, su sabiduría y su santidad. El profeta Daniel es otro ejemplo poderoso. En Daniel 9, lo vemos intercediendo con fervor, confesando los pecados de su pueblo, clamando por misericordia. Él no oró para impresionar a nadie. No buscó un resultado inmediato. Oró porque su alma estaba profundamente comprometida con el corazón de Dios. Y Dios lo escuchó. No porque sus palabras fueran perfectas, sino porque su oración venía de un corazón contrito y entregado. Así debemos orar nosotros. No con fórmulas, no con rituales vacíos, sino con sinceridad, con fe, con pasión. Con la plena conciencia de que estamos delante del Rey de Reyes. Cuando oramos así, Dios actúa. Él no ignora una oración nacida del quebranto. Él no desprecia una súplica sincera. La oración ferviente tiene poder para transformar no solo nuestra alma, sino todo lo que nos rodea.
Cambia atmósferas. Restaura familias. Desata milagros. Abre caminos donde no los hay. Pero hay una condición: tenemos que orar con un corazón dispuesto. Dios no se agrada de oraciones vacías, ni de palabras sin convicción. Él busca hijos que le hablen con verdad, que estén listos a obedecer, no solo a pedir, que busquen su rostro, no solo su mano. Y cuando oramos así, el cielo responde, porque Dios no puede resistirse a un corazón sincero. ¿Quieres ver tu vida cambiar? ¿Quieres ver tu familia restaurada? ¿Tu mente renovada? ¿Tu llamado avivado? Entonces, ora. Pero ora de verdad, con un corazón limpio, con una mente enfocada, con una fe viva. Porque la oración que nace del Espíritu transforma todo lo que toca. No es una tarea religiosa. Es el medio que Dios escogió para que nos acerquemos a Él, para que escuchemos su voz, para que vivamos según su propósito. Es en la oración donde somos formados, corregidos, animados y enviados. Es allí donde nos parecemos más a Cristo. Así que hoy, haz un compromiso. Deja de lado la oración superficial. Levántate del lecho de la comodidad espiritual. Entra al lugar secreto con reverencia, con hambre, con fe. Porque la oración verdadera despierta el alma, fortalece el espíritu y glorifica a Dios. Que tu vida de oración nunca más sea igual. Que desde hoy, cada palabra que eleves al cielo lleve el fuego de un corazón rendido. Porque cuando oramos como Jesús oró, el mundo jamás vuelve a ser el mismo. Amén.